La saga de Crepúsculo es una de las que más divide a los espectadores. Algunos la aman y otros no la soportan. Y más allá de fanatismos, hay que admitir que es una franquicia que se fue deteriorando con el avanzar de sus entregas. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a la ruina. Y una aclaración importante es que solo vamos a tomar en cuenta las películas, no los libros. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Crepúsculo. Este tema fue sugerido por Josué, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. La actuación de Kristen Stewart es muy rara. No dudo del nivel actoral de la actriz, pero hay que decir que hubo momentos muy raros del personaje a lo largo de la saga. Expresiones forzadas, momentos que parecía que tenía 1000 emociones en un microsegundo y sobre todo momentos sobreactuados. Quiero hacer énfasis en especial en la segunda y tercera película, donde creo que fue su punto más bajo en la saga. Y si hubiese sido un personaje secundario, bueno, no sería tan grave, pero el problema es que es la protagonista de la saga. Y siendo sincero, creo que la actriz no estuvo a la altura. 2. El personaje de Bella es insoportable. Este es otro punto que no ayudó a la actuación de Kristen Stewart, pero quiero separarlo de su performance para hablar solo del personaje. Sinceramente, Bella puede ser tranquilamente el peor personaje de la saga. En la primera película su único objetivo es ser la novia de Edward. En la segunda se dedica a ser una tóxica buscando quitarse la vida para que Edward le dé bola y utiliza a Jacob como un desquite. En la tercera está que insiste con que quiere ser una vampira. En la 4 está que insiste con que quiere el fruto prohibido de Edward. Y en la 5 directamente no hace nada. Su objetivo es proteger a su hija, pero todos los demás son más útiles que ella para eso. Entonces, como protagonista, ¿en qué momento empatizas con ella? El empatizar con tu protagonista es clave para el desarrollo de cualquier historia. Si no hay un vínculo entre ti y el personaje, es muy poco probable que te interese del todo la historia. Sí, todo muy bonito con el amor prohibido y toda la cosa, pero más allá de eso, ¿qué hay? Eso del amor te puede durar 1 o 2 películas, pero toda una saga de 5 entregas. Sinceramente, el personaje de Bella es el más descompensado en relación con su nivel de protagonismo y su verdadera contribución a la trama. 3. La construcción de la relación entre Bella y Edward. El guión de Crepúsculo no conoce de término medio. Desde que Edward y Bella cruzan miradas, la intensidad se dispara de una manera brutal. No hay una construcción de la confianza, no hay una amistad previa, es una relación enfermiza de 0 a 100 en 5 minutos. Esta urgencia de convertir todo en un drama de vida o muerte hacen que las cosas se vean más exageradas. Intentan forzar un Romeo y Julieta moderno, pero se olvidan de que para que al público le duela una relación, primero tiene que creer en ella. La relación de los padres de Edward y la de Alice con Jasper son muchísimo más creíbles. Al final, tanta intensidad sin fundamento solo logra que el espectador se siente incómodo ante lo que parece más un caso de dependencia emocional que una historia de amor verdadera. 4. La dinámica de Bella con Edward es la misma que la que tuvo con Jacob. Al inicio de la primera película, Edward le paraba diciendo a Bella cosas como: soy malo para ti, no te debes acercar a mí, tengo un oscuro secreto. Y al inicio de la 2, Jacob también le decía esas cosas. Por otro lado, en la historia, algo estaba eliminando a personas de manera despiadada, y Bella sospechaba que eran los Cullen o los hombres lobo, pero no era ninguno de los dos. En ambos casos, los clanes de Edward y Jacob eran los buenos de la película, es decir, se recicló el inicio de la relación de Bella con ambos tipos, un caso de pereza narrativa que contribuyó a que esta saga termine siendo condenada. 5. Que Edward se quiera quitar
la vida por una llamada telefónica. En un momento, por un malentendido, Alice pensó que Bella se quería quitar la vida porque tuvo una visión. Ella le comentó esto a Edward y por eso llamó a la casa de Bella. Jacob contestó e insinuó que Bella había fallecido. No se lo dijo tal cual, pero se entendió eso. Entonces Edward, confiando ciegamente en Jacob y sin poderle leer la mente porque parece que no puede hacer eso por teléfono, decide quitarse la vida. No pensó en llamar a su hermana para corroborar la información o ir él mismo a verificarlo. Él decide hacerse un Romeo. Y yo sé que esta es una referencia al famoso cuento de Romeo y Julieta que se mencionó antes en el filme, pero claro, cuando lo planteas de la forma que la cinta lo hace, más que un homenaje, parece una parodia. Y bueno, termina salvándose de milagro porque Bella llega a salvarlo al último minuto, cosa que no hubiese sido necesaria si Edward no hubiese sido tan pendejo. 6. El beso entre Jacob y Bella. Esta parte sí me dejó sin palabras. Y no porque fuera un momento épico o significativo para la trama, sino porque fue forzado y a la larga terminó siendo muy irrelevante. Vamos por el principio. Nos intentan vender de que puede haber una especie de rivalidad entre Edward y Jacob por el amor de Bella, aunque se deja entender claramente que Bella prefiere por goleada al vampiro. Pero en un momento de alta tensión, Bella le pide a Jacob que la bese, lo cual nadie entiende por qué pasa. Pero el problema aquí es que a Edward le da exactamente igual que haya pasado eso. No pone en duda nada, no dice, oye Bella, ya que besaste a otro tipo, tal vez es mejor que no tomes una decisión tan apresurada e irreversible como convertirte en vampira. El momento vino, sucedió y se fue. No tuvo consecuencias, solo fue algo para que los fans de Jacob tuvieran algo a lo que aferrarse. Y ya sé que luego explican que una parte de Bella que luego se traslada a su hija era esa parte que quería a Jacob, pero en el momento no sabes eso te lo explican 2 cintas después. Y encima, como ya dije, lo más grave es que no tuvo consecuencia alguna, solo fue un momento forzado y tengo que decir algo anticlimático. 7. Los villanos de las 3 primeras películas son muy planos. En la primera película como antagonista tenemos a James, un personaje sin profundidad ni carisma, que solo sirve para que Edward tenga a alguien a quien golpear al final de la cinta. Pero es que lo de Victoria es peor. Villana de la segunda y tercera entrega, cuya única función es correr por el bosque durante 3 años para vengar a su novio que apenas conocimos. Cuando tu antagonista principal no tiene una motivación sólida más allá de un despecho mal escrito, es imposible que el espectador sienta que los protagonistas están en un peligro real. Son villanos de relleno para una trama que ya de por sí estaba estirada al máximo. 8. La primera mitad de la cuarta entrega. Esta parte cuenta la boda de Bella y Edward, además de su luna de miel. Una primera parte que cuenta el mayor reto de Bella en toda la saga: poder seducir a Edward para que le entregue su fruto prohibido. Estamos en esas por 1 hora de película, es decir, la mitad de la entrega. Yo entiendo que hay que establecer el mundo ordinario al inicio de una historia y presentar lo que vendría a ser el conflicto principal, pero eso se hace como mucho en los primeros 25 minutos de una película. Esto hace que el ritmo de la cinta sea lentísimo y el conflicto para lo que significa el universo de Crepúsculo es muy trivial. Y ahí es cuando vemos la parte cómica de la saga, la cual es una de las peores facetas de esta. De ahí en adelante la franquicia solo va en picada. 9. El conflicto de la cuarta película se siente algo forzado. Los hombres lobo no querían tener nada que ver con Bella quedando potencialmente embarazada, y eso que Jacob les advirtió. Pero ahora que sí quedó embarazada, de la mismísima nada quieren eliminarla a ella y a su hija. ¿Qué tal cambio de opinión de los hombres lobo, debo decir? Que dicen que no quieren entrar en guerra con los vampiros, pero luego ellos mismos son los que ocasionan el conflicto. Y todo esto para que al final, con una regla muy cogida con pinzas, no se termine peleando. Pero bueno, otra conveniencia en la trama de esta cuarta entrega. 10. La batalla final de la quinta película. Pocas veces me quedé más con cara de payaso. Una batalla que fue implacable, cruenta, con varias bajas importantes. Un cierre que toda gran saga debe tener. Y todo eso fue grandioso, hasta que nos revelan que en realidad nada de eso pasó. Solo fue una visión que Alice le hizo ver a Aro. O sea, ¿qué Toda la historia construida para que tenga un desenlace a la altura para que nos terminen dando esta
en donde todos terminan con un final feliz medio forzado. ¡Qué bonito la familia y los hombres lobo y los vampiros! Por Dios, yo quiero ver sangre al igual que Bella. Creo que lo que todos esperábamos era un final que te mueva del asiento. Pero al final, toda esta historia de 5 películas terminó en un final insípido. 11. La relación entre Jacob y Renesmee. Este tal vez es el punto más polémico del video. Sin dudas, es uno de los puntos más bizarros de la saga. Y para hacer algo tan polémico, porque lo es, tiene que explicarse y plantearse muy bien. Según pude investigar, en el libro sí se explica mejor el tema de la impronta, y que no necesariamente es en términos románticos. Pero en las películas no es así. Ni Jacob mismo lo puede explicar bien, y se termina dando a esa relación un significado completamente diferente. Encima se termina tratando como algo cómico por momentos, con Jacob preguntándole a Edward si le puede llamar papá. O sea, ¿qué c***? Sinceramente, es un aspecto tan complicado de tratar que no estoy seguro si lo debieron incluir tal como se presentó en las películas. Sin dudas, una de las cosas más fumadas y extrañas de esta saga. 12. El personaje de Irina es muy sacado de la manga. Esta saga está llena de conveniencias. Ahora, lo que hicieron con el personaje de Irina es casi un crimen. Como no tenían idea de cómo hacer que avance la trama o generar el conflicto de la quinta película, tuvieron que volver sobre sus pasos y traernos a una supuesta amiga o pareja, eso no me quedó claro, de Lauren. ¿Alguien se acuerda de Lauren? Un vampiro que apareció un par de ratitos en las 2 primeras películas y que fue finalmente eliminado por los hombres lobo. Ahora resulta que ese personaje casi intrascendente en la trama mágicamente tiene una amiga que lo quiere vengar. Eso hace que ella vaya donde los Volturi y desate el conflicto de la quinta entrega. Una forma desesperadísima de los escritores de forzar un clímax que, para colmo, ni siquiera llegó a suceder. 13. Los efectos visuales. A lo largo de la saga tuvimos un nivel de calidad de efectos especiales, digamos que decente. No era nada espectacular, pero cumplía. Pero cuando llegamos a la cuarta y quinta entrega, ahí sí todo se fue a la... Primero tenemos a Bella, que más que efectos visuales, parece que le pusieron un filtro de TikTok. Una calidad de efectos que envejeció muy mal. Pero que bueno, digamos que no es tan grave. Sin embargo, tenían que traer a la bebé Renesmee. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? Yo sé que querían innovar, dándole una cara similar tanto a la versión bebé, como a la niña, como a la adulta de Renesmee. Pero aquí se fueron a la... Es un efecto tan mal logrado que te incomoda. Hubo mucha ambición por parte de la productora, lo reconozco. Pero al ver el resultado tan terrible, debieron cambiar eso. Una producción de 120 millones de dólares no se puede permitir unos efectos especiales de tan mala calidad. Y esto también es culpa de los productores, porque ellos tomaron la decisión de quedarse con esta versión. Creo que si simplemente escogían a diferentes versiones de Renesmee con diferentes actrices, hubiera quedado 1000 veces mejor. 14. Los miembros de la familia Cullen son demasiado genéricos. Una de las grandes fallas de la saga es el vacío de sus personajes secundarios, específicamente la familia Cullen. Más allá de Carla y Alice, el resto se siente como un decorado. Se intenta profundizar en Jasper y Rosalie con sus orígenes, pero ahí muere su desarrollo. Un gran potencial desperdiciado en favor de una trama superficial. Lo de Esme y Emmett es peor. Su presencia es meramente testimonial. Es irónico que personajes con menos tiempo en pantalla, como Leah y Seth, tengan arcos emocionales mucho más complejos que la mayoría de los Cullen, que solo parecen estar ahí por conveniencia de la trama. 15. Nadie muere. En cualquier saga larga, los momentos de mayor crecimiento vienen a través de una pérdida irreparable. Aquí parece haber un miedo paralizante a sacrificar a alguien del bando principal. Al mantener a todos los personajes principales vivos, le robas a Bella y a Edward la oportunidad de evolucionar a través del duelo o la responsabilidad. Como mencioné antes, tener a tantos personajes haciendo acto de presencia sin que corran ningún peligro real, convierte a la trama en algo plano. Al final, la falta de consecuencias hace que la historia se sienta estancada, y esto contribuye a que la trama sea monótona. 16. La comedia involuntaria. Esto debo admitir que tal vez sea
algo más subjetivo. Esta saga tiene muchos momentos que se prestan más para la comedia que para un drama, y todo planteado desde el guión, los momentos sin camisa, las frases cursi, y no olvidemos las intensas ganas que tenía Bella del fruto prohibido de Edward. Creo que un momento para mí que resume perfectamente esto fue cuando Bella y Edward se van de luna de miel. Edward no quería tener intimidad con Bella, al menos hasta que ella fuera una vampira, porque Edward le podía hacer daño con su fuerza, pero Bella insiste que insiste, lo convenció. Entonces cortamos a una escena de Bella en un ataúd. Ahí yo sinceramente, lo tengo que admitir, me maté de risa. Y debo admitir que el estilo de montaje ayudó mucho en eso, porque fue un corte de inmediato, el mejor jump cut de la saga. Obviamente no era una versión real, sino una visión de Jacob que tenía miedo de que Bella saliera lastimada. Pero siendo sincero, ese momento resume muy bien la dinámica de esta saga, que quiere ser seria pero no le sale. 17. La intensidad de los diálogos. Yo entiendo que es un estilo que le puede gustar a algunas personas, un estilo de diálogos intensos, melosos, exagerado, algo que se nota bien raro, sobre todo al inicio de la saga, porque de una te meten esta intensidad. Edward y Bella no llevan ni 5 minutos en pantalla juntos y ya parece que tienen una especie de relación enfermiza, una que resulta muy incómoda de verdad. Esto es algo que chocó a varios que iban a ver la película y que se mantuvo a lo largo de toda la saga. Esto dividió a la opinión e hizo que muchos amen a esta franquicia y otros tantos la odien. 18. El constante cambio de dirección. Esta saga ha tenido un total de 4 directores para 5 películas. La falta de constancia en un director hace que esta franquicia no tenga una identidad fija, ni visual ni narrativa, ni en el tono. Esta saga es un mar de dudas que subestima la figura del director. Al final, Crepúsculo no es una serie de películas, es una colección de visiones contradictorias que terminan anulándose entre sí. 19. Esta historia no ameritaba 5 películas. La historia de Crepúsculo es la siguiente. Bella se enamora de Edward. Edward se va. Bella se ve con Jacob. Parece que sucede algo, pero no sucede. Edward vuelve. Bella se casa con Edward. Tienen una hija y Bella se convierte en vampira. Hay un malentendido con los Volturi, pero todo se resuelve sin pelea de por medio. Y ahí acaba la historia. Algo que creo que como mucho se puede haber contado en una trilogía y se hubiese entendido y desarrollado de manera perfecta. Pero bueno, terminamos viendo 5 entregas y más de una terminó a deber. 20. Finalmente, como ya es costumbre, tenemos el top 5 de cosas más fumadas de la saga de Crepúsculo, mejor conocida como la sección El león se enamoró de la oveja. 5. El CGI monstruoso de Renesmee. Teniendo un presupuesto de 120 millones, no puedes presentar eso en un cine. El león se enamoró de la oveja. 4. Cuando Edward decide quitarse la vida sin corroborar realmente si Bella sigue viva o no. Tremendo El león se enamoró de la oveja. 3. Cuando Jacob se impronta de una recién nacida y nos lo tratan de vender como lo más normal del mundo. El león se enamoró de la oveja. 2. Cuando Bella le pidió a Jacob que de la nada la bese, creando un momento algo forzado y que encima no tiene ni peso en la trama porque Edward ni se inmuta con lo sucedido. El león se enamoró de la oveja. Y por último, la cosa más fumada de este top y que me dejó con cara de payaso fue cuando después de mostrarnos una épica batalla final en la 5ª película, se nos revela que todo era una visión que Alice le hizo ver a Aro, así arruinando el cierre de esta saga de manera definitiva. El león se enamoró de la oveja. Pero déjame en los comentarios para ti cuál fue el momento más fumado de esta saga. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Crepúsculo. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Crepúsculo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.